están? Por aquí Anika y bienvenidos a un nuevo video. Chicas, ¿qué pensarían ustedes si yo les dijera que hay una razón por la cual jamás deberían dejar a sus labubus cerca de una ventana? La historia que les voy a estar narrando el día de hoy me la conseguí en Reddit, que es una plataforma como estilo blog para escribir todo tipo de anécdotas extrañas que te puedan haber ocurrido con ciertas cosas. Y en el caso de hoy es con los labubu. Esta historia que les voy a contar no es mía, es una historia de alguien que tiene una hija y le pasó algo que no se van a poder creer. Pero yo la voy a narrar como si fuera mía para que puedan adentrarse mejor en la historia. La historia está súper extraña y mientras más investigo sobre los labubu, más me doy cuenta de que tienen cosas oscuras detrás y que hay personas que la han pasado realmente mal solo por comprar varios de estos muñecos. Así que sin mucho más que decir, vamos a empezar con esta historia y espero que sean valientes y no se les ponga la piel chinita como a mí porque está re fuerte, así que agárrense. ¿Qué debo hacer si siento que mi hija pequeña está siendo acechada por culpa de unos muñecos extraños? Jamás pensé que iba a decir algo así. Capaz piensen que estoy loca, pero déjenme les explico antes de que saquen conclusiones apresuradas. Mi nombre es Ignacia y tengo una hija de 7 años que se llama Molly. Hace un tiempo que Molly y yo venimos viendo todo el tema de la tendencia con los labubu y la verdad es que nos parecen juguetes muy tiernos. Me di cuenta de que mientras más videos ves de los labubus, más ganas te dan de comprarte uno. Y ya no es que te dan ganas de comprarte uno, es que ya sientes que lo necesitas. Y mi hija obviamente no fue la excepción. Y es que en su escuela todas las niñas tienen un labubu. Molly quería uno suyo propio, así que hice el sacrificio y se lo compré. Soy madre soltera, así que se podrán imaginar el sacrificio que fue, pero al final le terminé comprando uno original. Me costó demasiado conseguir uno porque los originales están agotados por todos lados por esta fiebre de todo el mundo de querer comprarlos, pero finalmente logré comprar uno y cuando lo abrió se dio cuenta de que era rosa, su color favorito. Ver su sonrisa y su emoción cuando lo vio hizo que valiera cada centavo. Al principio todo iba súper bien, ella siempre estaba viendo un montón de videos de labubus y se llevaba el de ella a todos lados. Hasta que un día la conseguí llorando por un video que había visto. Era como una especie de creepypasta que contaba el supuesto origen de los labubus. En donde hace años conversé con ella y le comenté que quizá lo mejor era guardar el labubu por unos días para que ella se pudiera tranquilizar, pero me dijo que no, que ella y sus amigas tenían un club de labubu. Decidí dejar estar el tema para que ella no se estresara. Un día, y tras haber escuchado esta historia, miré al labubu en la cama de Molly con cierto recelo, pero luego respiré hondo. No entiendo por qué me estaba generando esa sensación de rechazo si era solo un muñeco, o sea, que era lo peor que podía pasar. Igualmente decidí agarrar el muñeco, quitarlo de la cama de Molly y ponerlo cerca de la ventana. Mientras más lejos, mejor. O al menos eso fue lo que yo pensé, porque ahora lo que pienso es que ese fue mi primer grave error. Esa noche tuve una pesadilla muy vívida donde veía un montón de ojos amarillos viéndome a través de la ventana desde la oscuridad. Por un momento me confundí y entre dormida y despierta pensé que de verdad había pasado, pero luego caí en cuenta de que había sido una pesadilla. Como la pesadilla me había caído tan mal, decidí ir a chequear a Molly y cuando llegué a su habitación vi que el muñeco seguía junto a la ventana, pero la diferencia era que esta vez la ventana estaba abierta de par en par. Yo recuerdo muy bien que la había cerrado para evitar que a Molly le diera frío, pero cuando llegué estaba completamente abierta y había un montón de viento frío entrando a través de la ventana. Llegué a pensar que quizá el labubu podía tener algo que ver con eso, pero después me sentí tan desquiciada pensando en eso que decidí una sonrisa enorme, súper feliz, no sin antes agradecerme por el regalo que yo le había dado. Yo pensaba que ella se refería al labubu, al único labubu que yo le había comprado. Pero no era así. Cuando entré a la habitación de Molly para recoger la ropa sucia e ir a lavarla, me encontré con que había un labubu idéntico al que yo le había regalado tirado en el suelo. Pero este estaba muchísimo más sucio y desgastado que el que yo le había dado. Pero en ese momento lo que pensé es que seguramente Molly se había confundido y se había traído el labubu de alguna de sus amigas de la escuela. Así que lo dejé en su sitio y seguí haciendo mis cosas. Días después, la pesadilla solo empeoró. Estaba durmiendo cuando de pronto escuché un grito desgarrador de Molly que provenía desde su habitación. Corrí despavorida a ver qué era lo que le había pasado y cuando abrí la puerta solo la conseguí tocándose el rostro. Tenía un rasguño que iba desde su cara hasta su cuello. Y por supuesto, de nuevo, la ventana estaba completamente abierta.
Ahora los dos labubus estaban inmóviles junto a la ventana, el que yo le había regalado y el que según yo era de alguna amiga suya. Y de nuevo sentí esa corazonada de que esos muñecos tenían algo que ver. Le pregunté a Molly asustada que qué le había pasado y ella solo me respondió que el labubu se había enojado con ella. Me parecía ilógico y poco realista, como una respuesta que solo daría un niño con mucha imaginación, pero a la vez tampoco entendía cómo se había hecho ella misma ese rasguño durmiendo. Días después, de la nada, en un fin de semana, Molly empezó a llorar desconsoladamente diciéndome que necesitaba más labubus. Ya yo le había regalado uno, pero eso no era suficiente. Ella me repetía y me repetía que no, que necesitaba más. Al principio pensé que era un capricho, pero ahora pienso que quizá no tenía que ver con eso. Estaba súper desesperada y me repetía que era importante, que necesitaba tener más labubus, que 2 no era suficiente. La verdad es que no estaba dispuesta a comprarle más labubus después de todo lo que había pasado, pero cuando analicé la situación en frío me di cuenta de que capaz yo estaba exagerando. Al final, Molly había sacado muy buenas calificaciones últimamente y ella me repetía que ella se merecía ese premio por haber salido también en clases. Nosotras teníamos como ese tema de que si ella salía bien, yo siempre le daba regalos, así que al final decidí darle 2 labubus más. Ahora Molly siempre estaba con 4 de estas criaturas y jamás las soltaba, ni siquiera para ir al baño. A veces por las noches incluso la escuchaba hablando con estos muñecos, cosa que normalmente ella hacía con todos sus muñecos, pero de pronto, una de esas noches, escuché algo que no me encajó del todo. Escuché la voz de Molly hablando en voz baja como en un susurro desde su habitación, y cuando me acerqué a la puerta y pegué la oreja para escuchar qué estaba diciendo, me pareció escuchar otra voz además de la de Molly, una aguda diciéndole algo así como que agarrara algo. Abrí la puerta de golpe para ver qué estaba pasando y solo me conseguí con Molly frente a la ventana, la cual estaba completamente abierta, y ella a su vez estaba abrazando un labubu gigante. Entré en pánico y me acerqué a ella corriendo para preguntarle de dónde lo había sacado. Y de pronto me explicó que el elfo de la ventana se lo había regalado como una ofrenda. Esas fueron literalmente sus palabras. Cuando me dijo eso, automáticamente dejé de pensar que yo estaba loca o que mi hija estaba diciendo cosas creadas por su imaginación. Era imposible que Molly se hubiese traído un labubu tan grande de la escuela y yo no lo hubiese visto. Así que si no fue de la escuela y yo no se lo di, ¿quién se lo había dado? Y a pesar de lo loco que sonaba, le creí a mi hija. Quizá lo que yo había visto aquella noche no había sido una pesadilla. ¿Qué pasa si realmente yo había visto esos ojos amarillos observándome desde la ventana? ¿Qué pasa si esa historia que había contado esa chica de YouTube era real y había por ahí una niña desaparecida? ¿Qué pasaba si estas criaturas sí eran reales? ¿Qué se supone que tenía que hacer? Agarré a todos los labubus y me los llevé hasta el sótano para encerrarlos ahí, a pesar de que Molly obviamente no quería. Esa noche cerré su ventana con doble llave y me aseguré de dejar a Molly en su habitación sana y salva, sin ningún rastro de labubus. Y desde hace días atrás hasta ahora era la única noche que habíamos pasado sin gritos, sin pesadillas y sin regalos con orígenes misteriosos. Días después, cuando decidí buscar a este labubu enorme en el sótano para tomarlo y botarlo a la basura, de pronto me di cuenta de que lo encontré a mitad de las escaleras del sótano, como si hubiese intentado subir por sí solo las escaleras para salir de allí. La verdad, esa fue la gota que colmó el vaso, me aterré demasiado y empecé a estar segura de que algo malo pasaba con estas criaturas. Y ya sé que esto va a sonar muy loco, pero tomé la decisión de agarrar a todos los labubus y prenderlos en fuego. Obviamente a escondidas de Molly, porque si se enteraba, el problema en el que me metía. Al final le mentí a Molly y le dije que había donado a todos los labubus a niños que lo necesitaban más que ella. Lloró un poco durante un día, pero ya días después se le había olvidado. Ya no dejo que tenga más labubus, ni que vea videos de ellos, ni que hable de ellos, eso tampoco. Pero todavía tengo miedo de que esos muñecos o que esa criatura al que ella llamó elfo de la ventana la siguiera acechando. En las noches todavía escucho que Molly habla con alguien a través de la ventana. Ayúdenme, ¿qué se supone que debería